Dice el Salmo 145, versículos 1 al 2. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, vuelvo a repetir, eternamente y para siempre. Esta mañana yo quiero hablarte acerca de bendecir al Señor. Y la palabra bendecir viene de dos raíces latinas que significan bien y decir. Bien decir a alguien. Cuando hablamos de bendecir a una persona, por ejemplo, cuando decimos Dios te bendiga, lo que estamos diciendo es que Dios traiga protección divina sobre su vida. Es decir, cuando bendecimos a alguien, le estamos deseando un bien. Eso sucede cuando bendecimos a una persona, pero es diferente cuando hablamos de bendecir a Dios. Entonces cambia porque significa hablar bien de la grandeza de Dios o hablar bien de la bondad de Dios. Y es por eso que cuando hablamos de bendecir a Dios, hablamos también o tiene mucho que ver con adoración y alabanza. Y yo les he dicho aquí en otras ocasiones que alabanza es declarar lo que Dios hace y adoración es declarar o proclamar lo que Dios es. Entonces, alabanza y adoración se mezclan mucho entre sí cuando bendecimos o exaltamos al Señor. Ahora, este salmo que acabamos de leer, el Salmo 145, lo escribe David, y David era un adorador bíblico por excelencia. Él sabía cómo bendecir y cómo exaltar al Señor. Y en este salmo David dice varias cosas importantes que quiero recalcar esta mañana. Fíjate, lo primero que dice es que debemos bendecir al Señor cada día, no cada domingo, o no cuando tengamos ganas, o no cuando lo sienta, o no cuando me acuerde, o cuando todo salga como yo quiero, o cuando todo me va bien. Entonces hay que bendecir al Señor. No, David no dice eso. David dice que hay que bendecir al Señor cada día, independientemente de cómo me haya ido o independientemente de lo que esté viviendo. Alabar o bendecir al Señor cada día, independientemente de las circunstancias o independientemente de los problemas. Fíjate, el Salmo capítulo, no vayas ahí, pero el Salmo capítulo 34, el versículo 1, David también lo escribe, ese Salmo, y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuamente en mi boca. Ahora, lo sorprendente de este Salmo capítulo 34 es que David lo escribe en el tiempo que estaba huyendo de Saúl, que Saúl quería matarlo literalmente, ¿verdad? Y en ese momento, cuando escribe el Salmo 34, él se estaba fingiendo loco en medio del territorio de los filisteos. O sea, él estaba pasando por un tiempo verdaderamente de prueba, de quebrantamiento. David estaba pasando por un tiempo difícil y sin embargo él escribe el Salmo 34 y el primer versículo es: Señor, ¿por qué me está pasando esto, verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Señor, tú tienes favoritos, ¿no? No, no escribe eso. En el primer versículo David escribe: bendeciré a Jehová en todo tiempo, aun cuando Saúl está persiguiendo mi vida, aun cuando mi vida está pendiendo de un hilo, aun cuando yo estoy en medio de los filisteos, me estoy teniendo que fingir loco para que no me maten, porque o me mata Saúl o me matan los filisteos. Pero aún así bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es interesante, ¿verdad? Increíble que pudiéramos nosotros, tú y yo, pensar así. Bendecir al Señor cada día debe volverse en nuestra vida un hábito, y hay infinidad de cosas, hermano, por las cuales podemos bendecir al Señor. Fíjate, lo podemos bendecir. Pues ¿por qué? Por un nuevo día, ¿verdad? Lo podemos bendecir por la familia que tenemos, lo podemos bendecir por lo que tenemos y por lo que no tenemos, lo podemos bendecir, escucha, incluso lo podemos bendecir aún por nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestras situaciones difíciles. Lo podemos bendecir por los alimentos,
Por eso damos gracias por los alimentos, ¿no? No damos gracias por los alimentos porque somos personas religiosas y tenemos que hacerlo. No, 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 no. Damos gracias a los alimentos porque reconocemos que estos alimentos Dios los ha provisto, los ha puesto en nuestra mesa y nosotros podemos ahora participar de ellos. Porque hay un montón de gente enferma, escúchame, que no puede comer lo que tú puedes comer probablemente, ¿no? Hay un montón de gente con necesidad que no tiene ni siquiera para comer, que añora, ¿verdad? Tener alimento en su mesa. Me platicaba Abby que ella lleva las redes sociales en una empresa y fue una tienda de abarrotes, les dijo que ellos querían hacer un promocional para que ellos lo subieran a, no sé, a Facebook o a TikTok o a lo que sea, ¿verdad? Y querían hacer un promocional en donde querían regalarle a la gente, ¿verdad? Y que el equipo de Abigail los grabara regalándole a la gente despensa, regalándole a la gente un pollo, ¿verdad? Rostizado, porque se iban a unir, si no mal entiendo, también con una pollería. Entonces iban a matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Y iban a hacer un promocional. Entonces el equipo de Avi lo que tenía que hacer era grabarlo y luego editarlo y luego subirlo a las redes con estas personas de esta tienda, ¿verdad? Repartiendo, y de esta pollería repartiendo pollos rostizados y abarrotes para la gente con necesidad. Entonces se fueron a una colonia pobre, a una colonia marginada, y allí, ¿verdad? Llegaron con el camión de la empresa y los uniformes de la empresa, las bolsas de la empresa, ¿no? Repartiendo las bolsas y los pollos. Y me dice Abby, me partió el corazón, ¿verdad? Ver a una señora que recibió el pollo, recibió la bolsa de despensa, pero en cuanto recibió el pollo se lo dio a su hija y su hija agarró el pollo, una niña de pues no sé cuántos años, 9 años o 5 años, ¿verdad? Agarró el pollo y al agarrar el pollo lo abrazó y se le quedaba viendo como diciendo, no me lo van a quitar, ¿verdad? Escúchame, hermano, hay gente que tiene verdadera necesidad y tú y yo nos sentamos a la mesa y tenemos los alimentos ahí enfrente y decimos, ay, otra vez hiciste. ¿No? Ay, otra vez sopa, ¿no? Escúchame, necesitamos orar y decir, Señor, de veras gracias porque tenemos provisión en nuestra casa, tenemos provisión en nuestra mesa, te bendecimos porque tenemos que comer. Aunque sea otra vez pollo, o aunque sea otra vez sopa, o aunque sea otra vez frijoles, ¿verdad? Tenemos que comer y estamos agradecidos, o podemos venir a un restaurante, porque a muchos les da pena bendecir al Señor en los restaurantes, ¿verdad? Vamos a orar, sí, Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a comer, ¿verdad? O sea, no, necesitamos de veras cerrar los ojos y decir, Señor, gracias porque podemos estar aquí, podemos pagar. Cosa que no todos pueden, ¿verdad? Probablemente podemos pagar un restaurante y podemos comer y podemos participar de estos alimentos. Te bendecimos al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Hermano, escúchame, hay infinidad de cosas por las cuales podemos bendecir a Dios cada día. Y cuando tenemos esa actitud de bendecir a Dios, aprendemos también a ser entonces agradecidos. Escucha, no solo para con Dios, sino también para con los demás. Oye, mujer, esposa, viejita, como le digas gordita, como le digas a tu esposa, ¿no? Gracias por esto que hiciste. Gracias por estos alimentos. Los hijos pueden decir gracias papá, mamá, ¿verdad? Por proveer estos alimentos. Gracias por esta casa que tenemos, gracias por el carro, gracias por el dinero, gracias por el trabajo. Hay gente que no tiene trabajo y se mueren por un trabajo. Y los que tenemos trabajo decimos, ay, otra vez, ¿verdad? Tener que ir al trabajo. No, bendecir al Señor y decirle, Señor, gracias porque tú has provisto esto para mi vida y esto ha sido verdaderamente de bendición. Por encima de si el jefe es bueno, es malo, es injusto, es justo, por encima de si tengo buenos compañeros de trabajo, por encima de si me gusta o no me gusta, Padre, gracias porque tengo un trabajo y puedo desarrollarlo. Y ese trabajo me da, tú provees a través de ese trabajo para que yo y mi familia podamos vivir. Amén. Eso es lo que está diciendo David, hermano. Bendecimos al Señor continuamente, dice David, hoy, mañana y eternamente. Si te fijaste en el salmo, en el primer salmo que leímos, ¿verdad? Dice, te bendeciré eternamente. Y lo repite 2 veces, en el versículo 1 y luego en el versículo 2, ¿no?
Pero bendecimos al Señor hoy, mañana y eternamente, porque escúchame, nuestra vida no termina en la tumba. Estaremos por toda la eternidad bendiciendo y adorando su santo nombre. Fíjate, ahí en el Salmo 145, ahora sáltate al versículo 3. Dice David: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ahora David pasa a dar 3 razones por las cuales debemos bendecir al Señor. Número 1, dice David, porque Dios es grande, más grande que mi necesidad. Dios es más grande que mis problemas. Él es más grande que todo lo que puedo obtener o alcanzar o lograr. Él es más grande que todo en lo que puedo yo pensar. Dios es más grande, y porque Dios es grande, entonces yo puedo bendecir su nombre. Entonces yo debo bendecirlo a Él. Número 2, dice David, porque Dios es digno. Por encima de mis problemas, por encima de mis necesidades, Dios es digno de ser alabado, exaltado, engrandecido, bendecido, adorado, etcétera, ¿verdad? Por encima, fíjate, Dios es digno por encima de cómo me siento. Hermano, es que no me siento con ganas. No, es que no se trata de bendecir al Señor porque te sientes bien, no se trata de bendecir al Señor porque estás motivado, no se trata de bendecir al Señor porque estás inspirado. No, se trata de bendecir al Señor porque Él es digno aún por encima de tus sentimientos y tus emociones. Tú puedes sentirte totalmente apachurrado, tú puedes sentirte totalmente derrotado, deprimido, y escúchame, ahí es cuando más debes bendecir al Señor. Ahí es cuando debes levantar tus manos y decir: Señor, no quiero, ni tengo ganas, ni me siento con deseos de bendecirte. La verdad es que lo único que quiero es acostarme en la cama, taparme con las cobijas encima de la cara, ¿verdad? Y agarrar mis Kleenex y meterme ahí y llorar todo el día. Eso es lo que quisiera hacer, pero eso es lo que precisamente lo que no voy a hacer, ¿no? Me voy a levantar y voy a levantar mis manos y te voy a bendecir y te voy a alabar y te voy a adorar, porque por encima de mis problemas, por encima de mis necesidades, por encima de mi situación, tú eres todopoderoso, tú eres grande y tú eres digno de ser alabado, exaltado, bendecido, adorado, proclamado como Rey, como Señor. Y déjame decirte algo. Si tú y yo hiciéramos esto, en lugar de apachurrarnos y tirarnos al piso y llorar nuestra desgracia, si tú y yo pudiéramos pararnos y levantar nuestras manos y bendecir al Señor cuando estamos en el tiempo de necesidad, o cuando estamos con el sentimiento y la emoción totalmente por los suelos, eso nos va a levantar, hermano. Más que un psiquiatra, o más que un psicólogo, o más que una medicina X que te van a recetar para la depresión, ¿no? Y no estoy diciendo de ninguna manera que no tienes que ir con psicólogos o psiquiatras, o no tienes que tomar medicina para la depresión, pero escúchame, pero exaltar y alabar y glorificar a Dios te va a levantar de tu tristeza, de tu melancolía, de tu depresión, de tu miedo, de tu temor, más rápido que lo que puede hacer la medicina o lo que puede hacer un médico. Necesitamos bendecir al Señor. Y luego dice David, ¿verdad? Necesitamos bendecirlo por 3 razones: porque es grande, porque es digno, y dice porque su grandeza es inescrutable. Escúchame, hermano, ¿qué significa eso? Que con nuestra mente finita, tú y yo no podemos comprender la grandeza y la majestad de Dios. Sinceramente, hermano, no podemos entender su sabiduría, no podemos entender su justicia, no podemos entender su amor, su misericordia. Los podemos disfrutar de su amor, y disfrutamos de su misericordia, y podemos ver su justicia, y podemos ver su sabiduría. ¿La podemos comprender? Pues la verdad es que no. A mí me gusta cuando la gente tiene preguntas y me habla, me dice: Daniel, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? Y hace unos días atrás estábamos hablando con unas personas, y ellos me decían: ¿cómo vamos a resucitar? ¿Verdad? ¿Cómo se van a levantar nuestros cuerpos después de la muerte, ¿no? Cuando el Señor venga y nos resucite, yo voy a resucitar. Me decía esta persona: yo tengo 70 y tantos años, ¿voy a resucitar de 70 y tantos años?
Y entonces yo le decía a esta persona, mira, yo no sé cómo vamos a resucitar. La Biblia solamente dice que vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Yo creo firmemente que los niños inocentes van al cielo directamente, ¿verdad? No, si un niño muere es lo que yo creo bíblicamente, ¿verdad? Si un niño muere de un niño no nato, ¿no? En el vientre de la madre, o un niño de 1, 2, 3, 4, 5 años, inocente, ¿verdad? Muere, yo creo, bíblicamente dice la Biblia que directamente van a la presencia del Señor. Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces yo le preguntaba a este señor, imagínese usted de 70 y tantos años, un niño no nato que muere en el vientre de la madre y va al cielo a la presencia de Dios, ¿cómo su cuerpo va a resucitar? Usted de 76 años y un niño no nato va a resucitar así como un niño no nato en el cielo, pues no. Ahora, entonces cómo va a ser? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Pero Dios tiene todo el poder y Dios es grande y Dios es maravilloso para hacernos resucitar con cuerpos glorificados, y cuando estemos en el cielo nos va a caer el 20 y vamos a decir, así era, ¿verdad? Así vamos a resucitar, ¿no? Pero mientras tanto yo no lo puedo entender. Hermano, ¿por qué Dios hace esto así? ¿O por qué Dios hace esto asá? ¿O por qué Dios no hizo esto de esta manera? ¿O por qué Dios no contestó mi oración de esta forma? ¿O por qué, si yo creo que lo mejor para mí era esto, que sucediera esto, por qué Dios lo hizo al revés? ¿Por qué Dios hizo todo lo contrario? Mira, no lo sé. Y no podemos saber la justicia, la misericordia, el amor, los juicios de Dios. No los podemos entender, pero lo que sí podemos hacer es bendecir al Señor, porque Él es, dice David, su grandeza es inescrutable. Romanos capítulo, no vayas ahí, pero Romanos capítulo 11, versículos 33 al 34, Pablo pregunta y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables o cuán indescifrables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y luego en el versículo 34 pregunta Pablo y dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y a veces tú y yo nos sentimos más inteligentes, más sabios y más poderosos que Dios, ¿verdad? Y decimos, no, es que Dios debió haber hecho esto, ¿verdad? El Señor se equivocó, debió haber actuado de esta manera. Escúchame, pero ¿quiénes somos tú y yo para ordenarle o para aconsejarle a Dios, ¿verdad? Mira, Señor, yo te aconsejo que con mi esposa hagas así, así, así y así, ¿verdad? Y Dios dice, ¿de veras? No puedo entender, yo no puedo comprender. Hay cosas en la escritura que yo no entiendo, que yo no comprendo, pero lo único que yo sé es que su grandeza es inescrutable y que Dios es bendito. Y que Dios es digno de que yo lo exalte, lo adore y declare que Él es rey. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9 dice Dios, mis pensamientos, ya se lo saben, ¿verdad? Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Dice el Señor a través de Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos, ¿verdad? O sea, ¿me vas a entender? Dice Dios. Y yo respondo y digo, no, Señor, no te voy a entender. Yo como papá a veces soy muy justo y muy poco amoroso, y otras veces soy muy amoroso y menos justo, ¿no? Cuando necesito ser justo soy amoroso, y cuando necesito ser amoroso soy justo como padre, y la riego y ya afecté de por vida a mis hijos, ¿no? Pero Dios es justo y amoroso. Cuando se debe ser justo es justo, cuando se debe ser amoroso es amoroso, y su amor y su justicia son totalmente equilibradas, y yo no puedo entenderla. Pero lo que sí puedo hacer es bendecirlo, ¿verdad? Y decirle, Señor, tu grandeza es inescrutable, tú mereces ser alabado. Ahora, cuando nosotros lo bendecimos a Él, finalmente también somos bendecidos en medio de esa bendición que nosotros le damos.
Entonces, fíjate, es increíble, ¿no? Nosotros lo bendecimos porque Él es grande, porque Él es digno, porque su grandeza es inescrutable. Y cuando tú lo estás bendiciendo y diciendo, Señor, no entiendo nada, pero yo levanto mis manos y te exalto y te bendigo, en esa actitud de bendición a Dios que tú tienes, Dios también entonces te bendice. Cuando tú y yo adoramos, cuando tú y yo levantamos nuestras manos y exaltamos al Señor, ahí viene el Señor a bendecirnos. La alabanza es para Él, la adoración es para Él, la bendición es para Él, pero en medio de eso Dios te bendice y Dios nos derrama de su amor y de su misericordia. ¿Qué sigue diciendo David en el Salmo 145, en el versículo 4? Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Escúchame, hermano, aprender a bendecir al Señor me lleva a que la siguiente generación, mis hijos y mis nietos, aprendan no solo a celebrar, sino también a anunciar la bondad del Señor. Si como padres no aprendemos a bendecir al Señor a pesar de y por encima de nuestras circunstancias, entonces estamos educando de esa manera espiritualmente también a nuestros hijos. La enseñanza de bendecir al Señor se da primeramente en casa y después en la iglesia. Y mis hijos van a aprender a bendecir al Señor tanto como yo lo hago. Mis hijos van a resultar bendiciendo a Dios a pesar de las circunstancias, tanto como yo bendigo al Señor a pesar de las circunstancias. Ahora, dice el versículo 5 del Salmo 145, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Y déjame decirte esto, hermano, no podemos meditar en la gloria de su magnificencia ni en sus maravillosos hechos si primero no leemos, no estudiamos y no escudriñamos su palabra. Cuando conocemos a Dios a través de su palabra, podemos entonces meditar en lo que Él hace. No hablo de entender, pero hablo de meditar en lo que Él hace. Y no solo por lo que está escrito en la palabra, sino también cuando meditamos en lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos experimentado, tú y yo, individualmente, personalmente, en el pasado y en el presente. Entonces podemos meditar, escucha, en su fidelidad y en su amor para con nosotros. Podemos meditar en su salvación y en su perdón. Podemos meditar en su justicia y en sus juicios. Y cuando reconocemos que esta palabra es verdad y cuando reconocemos que Dios ha estado con nosotros en el pasado y en el presente, entonces eso nos lleva a darle gracias, a bendecirlo, a exaltarlo, a adorarlo, a alabarlo de todo corazón. Fíjate, ve conmigo ahora al Salmo capítulo 29. Este es otro salmo que escribe David. Y dice el versículo 2, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, honren al Señor por la gloria de su nombre, adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Ahí no está hablando de bendecir al Señor, pero de alguna manera está implícito bendecirlo cuando lo honramos y cuando lo adoramos. Y fíjate, David dice, honren al Señor por la gloria de su nombre, adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Esas palabras honrar y adorar, si te das cuenta, están escritas como una orden. No dice, si desean honrar al Señor por la gloria de su nombre, si quieren adorar al Señor en la magnificencia. No dice así, ¿verdad? Dice, honren, punto, adoren, punto, ¿verdad? Ordena honrar y ordena adorar al Señor. Lo mismo, vuelvo a repetir, que sería bendecirlo, ¿no? Y cuando somos obedientes, escucha, a lo que Dios ordena, cuando somos obedientes para bendecir al Señor, entonces vienen beneficios a nuestra vida. Y yo te quiero dar varios beneficios esta mañana rápidamente. Fíjate, número 1, cuando tú y yo somos obedientes para bendecir, para honrar, para glorificar al Señor, número 1, nuestra fe crece.
Lo primero que adquirimos nosotros cuando bendecimos al Señor es que nuestra fe crece y nuestra fe se fortalece. Fíjate, por ejemplo, ahí adelantito en el Salmo 30, adelante del 29, en el Salmo 30, en el verso 4 al 5, que es otro salmo de David también, dice: canten a Jehová ustedes sus santos, celebren la memoria de su santidad. Escucha lo que dice el verso 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura para toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero siempre va a haber una mañana. Y en la mañana, dice el salmista, vendrá la alegría. Escucha, ¿de qué estoy hablando, hermano? De que cuando tú y yo aprendemos a bendecir al Señor, desarrollamos fe para creer que Dios no nos va a abandonar y no nos va a dejar en medio de la prueba. Podemos tener una prueba difícil, podemos estar pasando por un tiempo duro, pero escúchame, tarde que temprano va a amanecer. Tarde que temprano va a aparecer el sol, tarde que temprano la oscuridad se va a ir. Podemos llorar por toda la noche, pero a la mañana va a venir la alegría, va a venir el gozo, va a venir la paz, va a venir la restauración. Y yo tengo fe, cuando aprendo a bendecir y alabar y exaltar a Dios, eso desarrolla en mi fe para creer que Dios no me ha abandonado. Podemos pasar por tiempos difíciles, complicados, podemos pasar por desiertos en nuestra vida, pero yo te puedo decir algo: seguramente Dios está con nosotros en medio de esos tiempos, perfeccionándonos, puliéndonos, tratando con nuestro carácter y llevándonos a madurez. Y cuando bendecimos al Señor y somos obedientes para hacerlo, podemos creer con fe que entonces verdaderamente todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos. Y que finalmente, tarde que temprano, después de una semana o de un mes o de un año o de varios años, vamos a poder salir del tiempo de prueba. Cuando tú y yo podemos bendecir al Señor y declarar que el tiempo de prueba dura solo un momento, pero que su misericordia es para toda la vida, nos capacitamos o nos autocapacitamos, hermano, y crece fe en nuestra vida para creer que Dios verdaderamente es bueno y no nos ha dejado. Oseas lo dice de otra manera, no lo busques, pero en Oseas capítulo 6, versículo 1 al 2, Oseas invita al pueblo de Israel a regresar al Señor, porque dice Oseas: vamos a pasar por un quebrantamiento, vamos a pasar por un cautiverio, Dios nos va a llevar al cautiverio, pero anímense, dice Oseas, ¿verdad? Tenemos que volver a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió pero nos va a vendar. Y luego dice Oseas, allí en el capítulo 6, en el versículo 2, dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos va a resucitar. Y esto era una clara alusión a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero lo podemos aplicar a nosotros en el sentido de que vamos a pasar por una crucifixión y vamos a morir y vamos a ser enterrados, pero al tercer día va a haber una resurrección. Amén. Y lo estoy hablando en el sentido de las pruebas, ¿no? Hermano, me siento enterrado, me siento muerto, me siento, hermano, que estoy muriendo por esta situación, ¿verdad? Es tan difícil que siento que aquí se acabó todo, todas mis fuerzas están vacías, ¿verdad? Toda mi energía, todos mis sentimientos, mis emociones, yo estoy muriéndome, hermano. Sí, pero no te preocupes porque al tercer día vas a resucitar. Siempre va a haber, para nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestras situaciones difíciles, siempre va a haber una resurrección. Y Oseas dice: podemos ser enterrados, ¿verdad? Y podemos ser muertos. Y ese cautiverio en Babilonia nos va a dejar terriblemente desfallecidos. Pero anímense, le dice Oseas al pueblo, porque después de eso va a venir una resurrección. Vamos a resucitar y nos vamos a levantar, como Ezequiel cuando habla acerca de huesos secos, ¿verdad? Y le dice el Señor: van a resucitar estos huesos, y dice Ezequiel: yo no lo sé, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Y entonces el Señor empezó a través del Espíritu Santo a hablar palabra a huesos secos que estaban, dice Ezequiel, terriblemente secos.
Pero de esos formó todo un ejército, ¿verdad? Porque escúchame, podemos ver que la situación está totalmente, absolutamente perdida, pero Dios se va a levantar en poder para resucitarnos y levantarnos y darnos vida nueva y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a bendecir al Señor, eso trae fe. Por eso yo te decía hace rato, ¿verdad? Cuando te sientes terriblemente mal, cuando todos tus sentimientos y todas tus emociones están aplastadas y no quieres más que no ver a nadie, sino más que llorar y quedarte en tu casa encerrado, allí es cuando debes alabar y bendecir al Señor, porque eso va a desatar fe en ti para creer lo imposible, para creerle a Dios y creer lo que Dios va a hacer en tu vida. Número uno. Número dos, cuando aprendemos a bendecir al Señor, desarrollamos sensibilidad. Bendecir al Señor provoca un corazón sensible. ¿Por qué? Porque cuando estoy en su presencia, adorándole, alabándole, bendiciéndole, exaltándole, cuando estoy ahí en su presencia, puedo contemplar su amor, puedo contemplar su misericordia, puedo contemplar su paciencia, puedo contemplar su fidelidad, su justicia, y entonces mi corazón se hace sensible. Y entonces, escúchame, la importancia de tener un corazón sensible con Dios, hermano, es que entonces Él puede tratar con nuestra vida. Y no solamente puede tratar con mi vida, puede actuar y puede obrar cambios radicales y definitivos, porque tengo un corazón ahora moldeable para Dios, para que Él trabaje con mi vida. Pero ¿cuál es la clave? Aprender a bendecir al Señor, aprender a adorarle, aprender a alabarle, aprender a exaltarle, aprender a tener tiempos con Él en su presencia, diciéndole: Señor, aquí estoy. Tú eres grande, no entiendo nada, pero tú eres grande. No tengo deseos, pero tú eres digno. No me nace, pero yo te bendigo, ¿verdad? Porque tu grandeza es inescrutable, Señor. Y yo sé que estoy en tus manos y yo sé que tú estás conmigo y no me has abandonado, no me has dejado. Yo soy tu hijo. Y cuando estoy en ese tiempo, hermano, cada que yo paso más tiempo en la presencia de Dios, mi corazón se va haciendo más sensible a su voluntad, a sus planes, a sus propósitos, al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo puede manejar y moldear y trabajar en mi corazón, y entonces es que puedo ser cambiado. Número 3, aprendemos a esperar en Dios, y ese es el último punto, ¿verdad? Aprendemos a esperar en Dios. Y yo no vamos a ir ahí, pero otras veces yo les he contado la historia bíblica de Ana, que era estéril y que no podía tener hijos y que ella deseaba con todo su corazón tener un hijo. Podemos bendecir al Señor también por eso, ¿verdad? Porque tenemos hijos, ¿no? Porque hay gente que no puede tener hijos. Lleva una cuenta de una señora que trabaja, tiene un negocio de fertilidad, ¿no? Y entonces, y Abby dice: papá, es increíble, hay un montón de mujeres que no pueden tener hijos. Y esta mujer se dedica a eso, a procurar con métodos naturales, ¿verdad? Que la mujer pueda tener hijos. Escúchame, hermano, es una bendición tener hijos. Tú dices: ya me choca, ¿verdad? No, es una bendición. Porque tuve 14, ¿verdad? Pues ahora te aguantas, pero es una bendición. Es una bendición tener hijos, ¿sí o no? ¿Por qué le estoy diciendo esto de tener hijos? No, porque Ana era estéril, ¿verdad? Ana era estéril y no podía tener hijos. Y ella dice: Señor, dame hijos, porque su esposo tenía otra mujer llamada Penina, y Penina le hacía la vida imposible. Penina tenía hijos, Ana no. Y dice la Biblia, aunque su marido amaba más a Ana que a Penina, pero Penina, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 1, ¿verdad? Penina le hacía la vida de cuadritos. Y lo único que lograba en Ana, hermano, es que ella estaba llena de celos, de odio, de amargura, de ira, de tristeza. Me imagino que hasta depresiva, ¿verdad? Por causa de la otra esposa de Elcana y de que ella no podía tener hijos. Escúchame, ¿cuándo cambió eso, hermano? Yo te lo he predicado en otras ocasiones. ¿Cuándo cambió eso? Cuando ella entró a la presencia de Jehová.
y comenzó a bendecir su nombre. Hermano, es que estamos pasando por un tiempo difícil. Aprendan a entrar a la presencia del Señor y a glorificar su nombre. Señor, no tengo hijos. Soy estéril. ¿Por qué nací estéril? No lo sé, Señor, no lo entiendo. ¿En qué te glorifico a ti? Estoy hablando de la oración de Ana, ¿verdad? ¿En qué te glorifica a ti que yo sea estéril? No lo sé, pero tu grandeza es inescrutable. Y Penina ha tenido hijos, ¿verdad? Y Penina me molesta cada rato. Y Penina me dice que nuestro marido la ama más a ella que a mí, ¿verdad? Y estoy harta, estoy cansada, estoy fastidiada. Pero Señor, aquí estoy, levantando mis manos y diciéndole y diciéndote: Señor, tú eres digno, te alabo, gracias porque soy estéril, gracias porque no puedo tener hijos, gracias porque le has dado a Penina tener muchos hijos. Hay que aprender. Ay, hermano, qué difícil. Sí, hay que aprender. Gracias te doy por mi jefe, que es odioso, que es terrible, que me hace la vida de cuadritos. Gracias te doy por este vecino, ¿verdad?, que nos echa la basura todos los días aquí enfrente de la casa. Gracias te doy por esta circunstancia. Gracias te doy porque le quitaron el trabajo a mi marido y ahora nos quedamos sin trabajo. Gracias, Señor. ¿Lo entiendo? No. ¿Quiero alabarte y adorarte por eso? No. Pero aquí estoy, levantando mis manos, dándote gracias, bendiciéndote, declarando tu amor y tu misericordia. Yo estuve con un matrimonio esta semana, yo hablaba con ellos, me decían: estamos pasando por un tiempo difícil. Y yo le dije: necesitan orar todas las mañanas, necesitan orar a cada momento, ¿verdad? Y bendecir a esta persona que está de alguna manera tratando con ustedes, ¿verdad? Y necesitan venir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, gracias, aquí estamos, ayúdanos, danos sabiduría, danos inteligencia. Y les dije algo, y les dije: y necesitan dejar de hablar de esta persona, ¿verdad? Ya no hablen de esta persona, porque escúchame, cuando hablamos de la persona más nos alimentamos, ¿verdad? Del odio, del rencor, del coraje, de la ira, de la amargura, de lo que sea que traigamos, ¿no? Entonces, ya no voy a hablar de ella, ya no voy a hablar de él, pero voy a hablar con Dios. Y le voy a decir al Señor: Señor, aquí estoy, te bendigo, te exalto. Cuando Ana entró a la presencia de Dios, Dios nunca le dijo que iba a tener un hijo. Jamás se lo dijo. No se lo dijo a través del sacerdote Elí, no se lo dijo a través de un ángel como Sansón, por ejemplo, la mamá de Sansón, que también era estéril, pero bajó un ángel y le dijo: vas a tener un hijo, va a ser nazareno. Y luego se lo repitió al papá. Con Ana no pasó eso. El sacerdote Elí más bien le dijo: estás borracha ya, vete a dormir. Imagínate, hermano. Nunca bajó un ángel, pero dice que Ana salió, léelo ahí, 1 Samuel capítulo 1, dice que Ana, después de estar en la presencia de Dios y bendecirle y decirle: Señor, si te dignas darme un hijo, yo lo voy a dedicar para ti toda mi vida, ¿verdad? Toda su vida va a ser para ti. Salió de ahí sin la promesa de un hijo, dice, pero comió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Su corazón se volvió sensible, porque ella, aunque a lo mejor no quería, no sentía, no le nacía, entró a la presencia de Dios, dijo: Señor, aquí pongo todo. Si me das un hijo, qué bueno, lo dedico para ti. Si no me das un hijo, está bien, Señor. Tú de todas maneras eres digno de ser alabado, bendecido, glorificado y exaltado. Y se fue, y a los 9 meses Dios le dio un hijo, se llamó Samuel, y luego le dio como 5 más. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Cuando tú y yo le bendecimos, aprendemos a esperar en el Señor y que Él nos responda a su tiempo. ¿Qué debemos hacer, hermano? Necesitamos aprender. Aprender lleva tiempo, aprender lleva esfuerzo, aprender lleva constancia, pero tú y yo necesitamos aprender a bendecir al Señor. ¿Cuántos se levantan por la mañana y le dicen al Señor? Lo primero es: Señor, gracias, gracias por este día, gracias. Me contaron el testimonio de una persona que estaba tan tensa en su trabajo y tan presionada que una mañana se levantó, bueno, no se levantó, abrió los ojos y no se podía mover.
Y dijo, ¿y ahora qué hago, verdad? Y estaba ahí como piedra en su cama y se preocupó. Y luego cuando ya no sé de qué manera pudo moverse, le habló a alguien, alguien vino por ella, yo no sé qué pasó, pero cuando fue con el doctor le dijo, sí señora, esto es síntoma de de un gran estrés por el cual usted está pasando. Y dice, sí, es una licenciada, ¿verdad? Que es no sé qué, ¿cómo se dice cuando tú auditora de jueces? Imagínate, hermano, es una abogada auditora de jueces en toda la República Mexicana a nivel federal. Imagínate la presión que tiene, ¿verdad? Y esta mujer, una mañana no se podía mover. Y tú y yo, en cambio, nos levantamos y, ¿verdad? Y te bajas de la cama y dices, ¡ay, otra vez lunes! Chihuahua, ya está haciendo frío y tengo que ir al trabajo. Yo les he contado un testimonio y ya con esto voy a acabar, ¿ok? Yo les he contado un testimonio de una vez que yo iba rumbo a una iglesia. Yo estaba trabajando en una iglesia como pastor asociado y, y yo iba todas las mañanas ahí. Teníamos oficinas allí y entonces yo iba, no sé a qué horas, ya no recuerdo qué horas eran, las 8 de la mañana yo creo, porque era muy temprano. Yo dejaba a mi hijo en la escuela, en la primaria, me acuerdo bien, dejaba a Daniel en la primaria y luego de ahí me iba rumbo al trabajo. Y eran estas fechas, ¿verdad? Principios de enero, cuando se acaban las vacaciones y es más difícil levantarte para ir al trabajo, ¿no? Y entonces yo iba y me iba quejando. Raro en mí porque yo nunca me quejo, hermanos. Y entonces yo iba, tenía un bochito en ese entonces, un Volkswagen, y yo iba manejando y yo iba diciendo, ay, otra vez, y tengo que aguantar a fulano y a sutano, y está haciendo frío, y yo aquí, ¿verdad? Yendo a trabajar, y entonces llego, yo les he contado este testimonio, y entonces llego al alto de lo que ahora es donde está Cinépolis, donde, Plaza Las Américas, y acá había antes un banco, Bancomer, creo, y ahora ya es algo judicial, el poder judicial. Y yo llego a ese alto y cuando llego y me paro, veo a un fulano que traía periódicos en la mano y estaba vendiendo en ese entonces La Voz, ¿no? Y entonces él agarraba el periódico y le decía, la voz, ¿verdad? La voz, ¿verdad? Y por todos los carros, y entonces yo dije, wow, y había gente que le sacaba las manos y le compraba el periódico porque él hacía un show vendiendo La Voz. Y entonces a mí me dio risa, ¿verdad? Yo dije, wow, este tipo, qué buena, qué carácter, ¿no? Qué actitud. Y entonces me arranco y Dios me habla y me dice, y él vende periódicos. Tú eres pastor y vas a trabajar a la iglesia. Wow, casi me estaciono, hermano, para llorar y decirle, Señor, perdóname, ¿verdad? Qué diferencia, ¿no? La actitud, hermano. ¿Por qué te estoy diciendo esto? No sé, nada más para balconearme, ¿no? Pero escúchame, necesitamos, porque ya me acordé, porque necesitamos aprender a bendecir al Señor, ¿verdad? Y a darle gracias. Señor, gracias por el trabajo que tengo, gracias por los hijos que tengo, por la esposa que tengo, por el matrimonio que tengo, por la casa que tengo, gracias por este nuevo día. Tengo salud, me puedo parar de la cama, puedo trabajar, puedo ir y hacer cosas. Por el desayuno que ahorita mi amada esposa está haciendo, ¿verdad? Otra vez huevo con frijoles, pero está bien, Señor, gracias. Y bendecir al Señor. Aprender, hermano, a bendecir al Señor cada día, hoy, mañana y por siempre, en las mañanas y en las tardes, y a mediodía también. ¿Cuántos lo pueden hacer? Amén. Necesitamos aprenderlo. Yo levanto mi mano porque yo necesito aprenderlo, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido bendecirte. Perdónanos si no hemos sabido darte gracias por todo lo que tenemos, Señor. Porque si empezáramos a hacer una lista de todo lo que tenemos, de todo lo que tú nos has dado, nos quedaríamos asombrados de cuántas cosas, Señor, tenemos que muchas de esas no merecemos, Señor.
Pero te damos gracias, Padre. Y te damos gracias primeramente porque lo más importante y lo primordial que tenemos es la salvación que tú trajiste a través de tu Hijo Jesucristo con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque hemos sido perdonados, limpiados de todo nuestro pecado, Señor, porque merecíamos el infierno, pero ahora vamos, Señor, a tu presencia, y porque no merecíamos ser tus hijos, pero ahora somos tus hijos y te damos gracias, Señor. Esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a aprender a cada día, Señor, bendecir tu nombre, que quites de nuestra boca la queja, la amargura, que quites de nuestra boca, Señor, el protestar, el hablar en contra de lo que no tenemos y del por qué no lo tenemos, Señor. Pero que, Padre, venga a nuestra boca deseos de alabarte, bendecirte. Venga a nuestro corazón el deseo de ser enseñados para bendecir tu nombre cada día en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Levantamos nuestras manos y te decimos, Padre, gracias porque tú has sido bueno, Señor. Tú no nos has dejado, tú no nos has abandonado. Tú has estado con nosotros, Señor, y te damos gracias por eso. Te damos gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por las oraciones respondidas a nuestro favor y las oraciones también negadas para con nosotros. Te damos gracias esta mañana, Señor, y ayúdanos, llévanos, Señor, a ser personas, Padre, dispuestas, sensibles para aprender a bendecir tu nombre cada día, Señor. Que lo primero que hagamos en las mañanas al despertar sea bendecirte a ti. Que lo último que hagamos en las noches antes de dormir sea bendecirte a ti, Señor. Que lo que hagamos durante el día, Padre, bajo cualquier circunstancia buena o mala, sea bendecirte a ti, Señor. Bendecir tu nombre y exaltar tu grandeza, tu poder, tu majestad, y reconocer que tú eres digno, Señor, de ser alabado y bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Borra de nuestras mentes, Señor, quita de nuestros pensamientos la idea de si tengo o no tengo ganas, si quiero o no quiero. Padre, que pueda venir a mi vida el deseo ardiente de bendecirte por encima aún de mis sentimientos, de mis emociones, de cómo estoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta mañana, Padre. Nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos enseñes. Espíritu Santo, ven y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén.